Un cordial saludo para todos ustedes, mi nombre es Aileen Correa, soy del tercer año de bachillerato, tengo 16 años y hoy voy a compartir con ustedes unos puntos muy importantes acerca de la anatomía humana. Como sabemos, la anatomía es la base de la medicina, puesto que la fisiología, patología y demás ramas de la medicina dependen de ella para ejercer de mejor manera. Pero no solo porque sea compleja debemos rendirnos, puesto que para grandes recompensas, grandes sacrificios. Eh, Gracias a ella podemos aportar al mundo de mejor manera, ayudar a personas y tener un mejor aprendizaje para nosotros. Pero después de todo esto, ¿qué es la anatomía? Pues la anatomía es una de las bases necesarias para entender el funcionamiento y la estructura del cuerpo humano, puesto que estudia el equilibrio y la armonía del mismo. Esto viene de los vocablos ana, que es separar, y tomía, que es cortar. Por otra parte, con los avances médicos y tecnológicos, aún así se pueden producir errores en la práctica médica debido a la mala interpretación de la anatomía, eh, puesto que un buen aprendizaje de la anatomía está directamente ligado con la seguridad del paciente. Tenemos a los tipos de anatomía. Primero tenemos a la anatomía sistémica, que también se la conoce como descriptiva. Este estudia al cuerpo en sistemas y aparatos. Tenemos a la anatomía regional, que también se la denomina como topográfica, que estudia el cuerpo por regiones. Tenemos a la microscópica o histología, que estudia los tejidos y órganos a través de un microscopio. Tenemos anatomía del desarrollo, que estudia las modificaciones que sufre el cuerpo desde su concepción hasta su senectud. Tenemos a la anatomía funcional, que estudia la finalidad de las estructuras. Tenemos también a la anatomía de superficie, que es el estudio de las características o morfología superficial del cuerpo. Tenemos a la neuroanatomía, que es el estudio del sistema nervioso. Tenemos a la anatomía clínica, que relaciona a la anatomía humana con el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Tenemos a la anatomía quirúrgica, que es el estudio de la anatomía aplicada en la cirugía. Continuando con la anatomía radiológica, esto estudia el cuerpo mediante las radiografías o imágenes. Tenemos también la anatomía patológica, que estudia las enfermedades o patologías de los órganos y sistemas. Y por último tenemos la anatomía forense, que estudia el cuerpo humano mediante las circunstancias de la muerte. Para describir cualquier región o parte del cuerpo es necesario que el sujeto se encuentre en una posición convencional. A esta posición se la denomina como posición anatómica. Las características de la posición anatómica son las siguientes. Para la posición anatómica, el cuerpo tiene que estar de pie, su mirada hacia el frente, miembros superiores cuelgan a los lados del tronco, sus palmas de las manos tienen que estar hacia adelante, esto se denomina también como supinación, y las puntas de los pies ligeramente hacia afuera. Como dije, esta es la posición anatómica convencional, pero existen otros tipos de posiciones anatómicas, las cuales son: entre las posiciones básicas tenemos a la de cúbito supino, también conocida como dorsal, que es cuando el cuerpo se encuentra boca arriba. Se lo utiliza para el examen clínico o la exploración clínica en general. Esta es la más usada en cirugías. En decúbito lateral, también conocida como inglesa, se caracteriza por estar de costado de lado. Tenemos al decúbito prono, que también se conoce como decúbito ventral, que es cuando el cuerpo se encuentra boca abajo. Se lo usa para realizar exámenes de la columna, espalda, etc. Tenemos a la sedestación, que la sedestación no es más que el estar sentado de manera correcta con una debida contracción muscular de los hombros y pecho. Tenemos a las posiciones especiales, como es la posición de Fowler. La posición de Fowler es en honor a un doctor neoyorquino llamado George Grierson Fowler. Es una de las posiciones utilizadas con pacientes en camas articuladas que sufren de problemas respiratorios. Esta postura favorece a una relajación en la musculatura abdominal, permitiendo con ello que respiren mejor. Tenemos aquí en los gráficos a la posición de Fowler de 45 grados, de 30 y de 90 grados. Tenemos a la ginecológica, tenemos al Trendelenburg y tenemos al Trendelenburg inverso. Continuando con los planos anatómicos, pues estos sirven para describir la disposición que existe entre los tejidos, órganos y sistemas. Esto, así como las relaciones que existen entre ellos. Estos de aquí, pues son imaginarios. Como por ejemplo tenemos los siguientes. Ok, tenemos a los planos anatómicos aquí. El plano sagital o el plano mediano o medio sagital es un plano vertical que divide el cuerpo o un órgano en los lados derecho e izquierdo. Más específicamente,
básicamente cuando este plano pasa por la línea media del cuerpo o de un órgano y lo divide en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Tenemos el plano parasagital, que el plano sagital no atraviesa la línea media, sino que divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo, pero desiguales. Tenemos el plano frontal o coronal, que divide el cuerpo u órgano en partes anterior, frontal y posterior dorsal. Tenemos el plano transversal y horizontal, que divide el cuerpo o un órgano en una parte superior y otra inferior. Y por último tenemos un plano oblicuo, que atraviesa el cuerpo o el órgano en un ángulo oblicuo, cualquier ángulo distinto a 90 grados. Vamos con los términos direccionales. Pues la mayoría de los términos direccionales utilizados se los agrupan pares opuestos, por ejemplo, superior e inferior. Es importante comprender que los términos tienen significados relativos, o sea, solo tienen sentido si tú estás hablando de una estructura con respecto a otra. Comenzando con los términos direccionales, tenemos a superior, cefálico o craneal, que es en la parte más elevada del cuerpo o en la parte más elevada de una estructura. Tenemos a inferior, que es todo lo contrario, que es a la parte más baja del cuerpo o a la parte más baja de una estructura. También se la puede denominar como caudal. Tenemos al anterior o ventral, que es en la parte frontal del cuerpo, y la dorsal o posterior, que tenemos en la parte trasera del cuerpo. Tenemos a medial, la medial, que es cuando una estructura se acerca más a la línea media del cuerpo. Tenemos a lateral, que es cuando se aleja de la línea media. Tenemos al intermedio, que está entre dos estructuras. Tenemos al ipsilateral, que es del mismo lado de una estructura. Tenemos al contralateral, que es del lado opuesto de una estructura. Tenemos al proximal, que es lo que está más cerca de una estructura, y su opuesto sería el distal, que es lo que está más lejos de una estructura. Tenemos la superficial, que es en la superficie del cuerpo. Y como último término tenemos a profundo, que es cuando está alejado de la superficie del cuerpo. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de todos estos términos. Ejemplos de uso de los términos direccionales. El corazón es superior al hígado, el estómago es inferior a los pulmones, el esternón es anterior al corazón, el esófago es posterior a la tráquea, el cúbito es medial al radio. Los pulmones son laterales al corazón. El colon transverso es intermedio entre el colon ascendente y el colon descendente. La vesícula biliar y el colon ascendente son ipsilaterales. El colon ascendente y el colon descendente son contralaterales. El húmero es proximal al radio. Los falanges son distales al húmero. Las costillas son superficiales a los pulmones y las costillas son profundas a la piel del pecho y la espalda. Términos de movimiento. Flexión es la disminución del ángulo formado entre los huesos o partes del cuerpo. La extensión es lo contrario, que es el aumento del ángulo formado entre los huesos o partes del cuerpo. Tenemos a la abducción, que es el alejamiento de la línea media del cuerpo en un plano coronal, y la aducción es el acercamiento de la línea media del cuerpo en un plano coronal. Tenemos a la rotación, que es el movimiento de un cuerpo que gira sobre su eje longitudinal. Tenemos a la ebresión, que es las plantas de los pies hacia afuera, y la inversión, que es las plantas de los pies hacia adentro. La supinación, que es las palmas de las manos hacia afuera, y la pronación, que es las palmas de las manos hacia adentro. Tenemos a la circunducción, que es el movimiento del hueso describiendo un círculo completo. Es el resultado de la sucesión de movimientos de flexión, abducción, extensión y aducción. También tenemos otros términos para referirnos a lo que es tamaño, como magno, que es grande, y parvo, que es pequeño. Continuando con las cavidades corporales, pues estos son espacios dentro del cuerpo que protegen, separan y sostienen órganos internos. Los huesos, músculos, ligamentos y otras estructuras son los que separan estas cavidades entre sí. Los huesos del cráneo forman un espacio hueco en la cabeza que se denomina cavidad craneal. Esta contiene lo que es el encéfalo. Los huesos de la columna vertebral o espina dorsal forman el conducto vertebral o el conducto espinal. Aquí se contiene la médula espinal. La cavidad craneal y el conducto vertebral son continuas. Las principales cavidades del tronco son la cavidad abdominopélvica y la cavidad torácica.
La cavidad torácica se divide en la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. La cavidad pericárdica es un espacio lleno de líquido que va a rodear el corazón y la cavidad pleural va a rodear a cada pulmón. La parte central de la cavidad torácica se denomina mediastino. Esta se encuentra entre los pulmones y se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral, desde la primera costilla hasta el diafragma. El diafragma va a ser el músculo que va a dividir estas dos cavidades, la torácica y la abdominopélvica. La abdominopélvica también se divide en dos, en la cavidad abdominal y pélvica. Tenemos aquí a las cavidades. Como vemos aquí en el gráfico, tenemos a la cavidad craneal, al conducto vertebral, a la cavidad torácica, diafragma, cavidad abdominopélvica, la cavidad abdominal y pélvica. Aquí podemos ver los órganos que se contienen en cada uno, como por ejemplo en la cavidad craneal que está formada por los huesos craneales y contiene el encéfalo, el conducto vertebral que forma por la columna vertebral y contiene la médula espinal y el comienzo de los nervios espinales. La cavidad torácica contiene las cavidades pleurales, pericárdica y mediastino. La pleural, cada una rodea un pulmón. La membrana serosa de la cavidad pleural se denomina pleura. Tenemos a la cavidad pericárdica, que es la que rodea el corazón. La membrana serosa de la cavidad pericárdica es el pericardio. Y tenemos el mediastino, que es la porción central de la cavidad torácica entre los pulmones. Se extiende desde el esternón a la columna vertebral y de la primera costilla al diafragma. Este contiene lo que es el corazón, el timo, el esófago, la tráquea y varios vasos sanguíneos grandes. Tenemos a la cavidad abdominopélvica, que se denomina con la cavidad abdominal y pélvica. En la abdominal podemos encontrar a lo que es el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. Y la membrana serosa de esta cavidad se denomina peritoneo. Tenemos a la cavidad pélvica, que contiene la vejiga, porciones del intestino grueso y los órganos internos de la reproducción. Para describir con mayor facilidad la localización de numerosos órganos abdominales y pélvicos, los anatomistas y médicos utilizan dos métodos para hacer más pequeñas estas regiones y poder describir de mejor manera. Uno de estos métodos es realizar dos líneas verticales y dos líneas horizontales, el cual va a dividir el abdomen en 9 regiones. Estas se denominan hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, región umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. La línea horizontal superior se denomina como línea subcostal. Esto se debe a que se traza inmediatamente por debajo de la parrilla costal y justo a través de la porción inferior del estómago. La línea horizontal inferior se la denomina como línea transtubercular debido a que se traza justo por debajo de la parte superior de los huesos de la cadera. Y se trazan las dos líneas verticales en los puntos medios de las clavículas, esas se denominan como líneas medio claviculares. El segundo método es mucho más sencillo. Este solo divide el abdomen en 4 cuadrantes, que es el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. A continuación, veremos los órganos que se encuentran en cada uno de estos cuadrantes. Les voy a dar a conocer los órganos que se encuentran en cada una de las regiones del abdomen. Como es en el hipocondrio derecho, aquí se encuentra el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon. Y en el epigastrio tenemos a lo que es la aorta, la vena cava inferior, la cabeza del páncreas, el estómago, el duodeno y parte del hígado. En el hipocondrio izquierdo tenemos lo que es el vaso, la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon y la glándula suprarrenal. En el flanco derecho tenemos la parte del riñón derecho y del colon ascendente. Tenemos en la región umbilical o mesogastrio la porción inferior del duodeno, el intestino delgado, la aorta y la vena cava inferior. En el flanco izquierdo tenemos a la parte del riñón izquierdo y del colon ascendente. Continuando con la fosa ilíaca derecha, tenemos al ciego, que es una parte del colon, al apéndice, en el caso de las mujeres, el ovario y el canal inguinal. Tenemos en el hipogastrio al útero, a la vejiga y el colon sigmoides. Y en la fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoides, el ovario, la desembocadura del uréter y el canal inguinal. Bueno, hasta aquí llegó el video. Espero que me hayan entendido qué es lo más importante. Y eso. Muchas gracias por su atención.